¿Qué nos pasó? Empezamos a tratar de trabajar desde nuestras casas, teníamos que trabajar desde nuestras casas y le encontramos el gustito, a mezclar placer con trabajo, ¿eh? A ver de qué se trata esta nueva prioridad que tenemos los seres humanos y la posibilidad que tenemos de pasarla bien y al mismo tiempo trabajar en distintos lugares. Está Horacio Llobet, conferencista y experto en recursos humanos. Bienvenido. Hola Mariana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te va? Contame desde cuándo, yo decía que desde la pandemia está esta posibilidad de juntar placer con trabajo, ¿no? Y cada vez la gente quiere hacerlo más, ¿no? Ya no nos resignamos a estar en la oficina todo el día. Eso está pasando, ¿no? Mira, la verdad que llega siempre la época del verano, es como es un tema que desde por lo menos post pandemia empezó a resurgir. Recordemos que desde marzo del 2020, cuando comienza la pandemia a nivel mundial, el teletrabajo no se convirtió como una opción, sino como una obligación. No había otra manera de trabajar para, obviamente, las personas aquellas que no eran esenciales. Y rompió muchos paradigmas del mundo del trabajo, ¿no? Estábamos como muy automatizados, esto de nos vamos un poco a Buenos Aires, a la capital federal, cuánta gente se trasladaba toda apretada en un tren, en un subte o en un micro para ir al microcentro, para llegar a las 9 de la mañana después, esa misma cantidad de gente para volver. Todo un estrés, pero que nadie nunca lo replanteaba, porque era como algo que ya estábamos acostumbrados. Y creo que la pandemia vino a patear muchas cosas de la vida, pero hablando en este momento del mundo del trabajo, vino a patear y demostrarnos que muchas cosas que la podíamos hacer en la oficina, hoy lo podemos hacer tranquilamente desde la casa o incluso desde cualquier lugar del mundo, simplemente con una conexión a internet. Bueno, hay gente que decide viajar, ¿no? Decide hacer un viaje largo o irse a vivir un mes a algún lugar del mundo y además conocer, hacer turismo y llevarse el trabajo, ¿no? Porque puede hacerlo tranquilamente. Eso está pasando mucho. Eso está pasando cada vez mucho más fuerte. Recién atando al tema que veníamos conversando, antiguamente para el que quería trabajar, o sea, yo soy del interior, ¿no? Y cuando uno siempre pensaba, uno dice, bueno, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y como que la universidad estaba en Buenos Aires o en las grandes ciudades, como que todo el mundo se tenía que trasladar a las grandes ciudades para conseguir el gran empleo, la universidad, hacer su carrera y demás, o su vida. Y quizás pues terminás volviendo, ¿no? A tu pueblo, a tu ciudad y a esta vida natural más linda que es la que encontramos. La pandemia nos dio la lección de decir, wow, hay muchas cosas que nos pudieron permitir cambiar y hoy podemos trabajar de cualquier lugar del mundo. Y no solo podemos trabajar de cualquier lugar del mundo para aquellas personas que tienen la posibilidad de con una conexión de internet y no es necesario la presencialidad, y también vino a federalizar la posibilidad del trabajo, porque hoy lo puede hacer uno de Buenos Aires, lo puede hacer uno de Ushuaia, uno de Salta. Y si no está en Salta y está, no sé, Claro. de vacaciones en España y dice, mira, me voy a quedar 15 días más, Claro. aparte de mis vacaciones, Lo puedes trabajando hacer. de allá, lo puedes hacer. Y eso trajo un bienestar y un cambio en los paradigmas muy Impresionante. interesante. Una libertad además, ¿no? Libertad, placer, bienestar. Juli. Sí, Horacio, yo lo que pensaba es que quizás no todos los rubros o no todas las corporaciones están preparadas para esto, lamentablemente. Si bien en pandemia forzosamente tuvieron que hacerlo, no muchos abrazan este tipo de esquemas. ¿Dónde ves o en qué rubros o en qué corporaciones ves que esto es más habitual? No, todo lo que esté relacionado a la parte tecnológica fue la más fácil de adaptar, porque digamos de que uno ponga códigos de programación o pueda atender un call center a través de internet, o sea, todo lo que pueda hacer que no tenga que estar presencial, obviamente enfermería, medicina, hay muchos rubros que no hay manera de cambiarlo, pero todos aquellos que no eran necesarios, hoy permitió este cambio. Ahora, nos pasamos que desde que terminó la pandemia volvió un poquito esto que ya podemos volver todos a la oficina. Hubo empresas donde mantuvieron la posibilidad de sigan trabajando. Encontremos que para mí el modelo más óptimo es el trabajo híbrido, ¿no? Que haya una mezcla del trabajo virtual, pero también del presencial, porque el presencial te permite esto de la sociabilización. Y los humanos somos de la sociabilización. Necesitamos sociabilizar, compartir un mate, un café, vernos la cara, por lo mismo. Todo el tiempo apagamos la pantalla, hacemos una reunión, la cortamos y es como todo muy transaccional y a veces no podemos permitirnos de entender aquellas emociones que tienen las personas. Pero yo creo que hoy, cada día la tendencia es mucho más fuerte para ese lado. En septiembre del 2020, Apple, una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, ya estaba casi todo Estados Unidos vacunado y dijeron, listo, a partir de septiembre vuelve todo el mundo a trabajar y le plantaron bandera y dijeron, no volvemos todo el mundo a trabajar, porque ¿por qué movilizar tanta gente a un mismo lugar? Subirnos en automóviles, micros que contaminamos el mundo. Digo, hay una manera de repensar y me parece que hoy, poco a poco, los cambios tardan, llevan tiempo,
pero poco a poco va a ir hacia ese lado. O sea que si las empresas no empiezan a entender, de hecho hoy nos pasa... ¿Y lo entienden? ¿Lo entienden las empresas o no? Sí, yo creo que lo van entendiendo a la fuerza, porque de hecho hoy lo que todo el tiempo tenemos que estar tomando entrevistas para incorporar gente a nuestros equipos, lo primero que te preguntan es, ¿y cuál es la modalidad de trabajo? Era una pregunta que hace 2 años Claro. no existía y hoy existe. Y te dicen, no, mira, tenés que venir presencial y lo piensan. Entonces, las personas, antes era muy unidireccional la búsqueda de trabajo, ¿no? Como uno buscaba trabajo y más o menos le rezaba a Santa Rita o a San Cayetano que nos dé la posibilidad del trabajo. Sí. Y hoy no, hoy las personas también eligen las empresas. Y Me parece eso, que hoy esa hubo un gran avance. esa flexibilización generó más trabajo, generó más posibilidades de trabajo. Totalmente. Yo soy un convencido que todo lo que es lo que se viene ahora, que es toda la economía del conocimiento. O sea, nuestros padres y nuestros abuelos cuando vieron la revolución industrial se pensaban que se iban a quedar sin trabajo. Y sí, va a haber trabajos que se van a ir cambiando, remodelando, pero hay otros que se van inventando. O sea, mi hija tiene 8 años y el lunes comienza su curso de programación en videojuegos. Me dijo, papá, quiero aprender a programar videojuegos. O sea, y yo no sé qué va a ser el día de mañana, pero hoy, por ejemplo, la programación se tornó como las matemáticas nuestras en nuestra época y hoy nos permite tener la cabeza más abierta para pensar que el trabajo se va a remodelar. En Argentina, Mariana, seguimos hablando con sindicatos de los años 70 con un modelo de trabajo totalmente distinto. Bueno, me parece que hoy el trabajo va a remodelar absolutamente todo. Horacio, más allá que a mí particularmente el home office me parece muy conveniente, también se da el caso, pasa en el diario, por ejemplo, que aquellos que están en home office, por ejemplo, se arman grupos de WhatsApp, un grupo de trabajo, y ahí es una dinámica de malentendidos, de instrucciones que no se entienden o contestaciones que se malinterpretan, hasta que además a veces se hasta genera peleas. Y uno empieza a pensar diferente, dice, pero ¿por qué no estamos todos acá en la redacción? Eso a veces pasa también, ¿no? Ese efecto contrario, más allá de la tendencia. Absolutamente, absolutamente. Es que es como todo, digamos, hay tendencias que hacen que el péndulo vaya más fuerte para hacia un lado, pero después vuelve un poco al equilibrio. Y digo, hoy, cuando fue la pandemia, no tuvimos mucha opción, nos tuvimos que readaptar a ese modelo de trabajo, bien, mal, que salga como salga, que funcione como funcione, pero había que hacerlo. Digo, hoy, de todo eso que nos dejó muchos aprendizajes, nos dejó aprendizajes para cosas que pueden ser... Yo he ido a reuniones presenciales donde estuve 1 hora y media manejando, estacioné, bajé, estuve media hora y decía, qué innecesario haber venido a esta reunión, la podríamos haber hecho por una videollamada. Sí. Y preservo mi tiempo, mi vida, mi cabeza, el estrés de manejar. Digo, hay cambios que podemos aprovechar. Ahora, ningún extremo es bueno. Tenemos que ir encontrando ese equilibrio para encontrar, porque también lo que trajo esto del teletrabajo es que nos cuesta mucho cortar. Hoy trabajamos 24/7 también, entonces porque como, bueno, es todo, estamos en nuestra casa y nos cuesta cortar. Bueno, ese es el segundo gran aprendizaje. Quedás sin horario, claro. Ese es el problema, ¿no? Que trabajamos mucho más, porque trabajamos en casa y trabajamos en la oficina y trabajamos en el lugar de trabajo y eso no se termina nunca. Pero bueno, hay que trabajar y no queda otra. Muchísimas gracias. Mariana, decime. Decime. No, perdón, te decía, con este cierre que estabas haciendo, yo creo que una de las cosas, recién escuchaba que hablaba mucho de las criptomonedas, digo, hoy está cada vez mucho más fuerte todo lo tecnológico. De hecho, nosotros en Nahuayán tenemos una empresa tecnológica, pero yo soy un convencido que después de la pandemia, la revolución que se vino ahora es la revolución humana. Hay planteos que antes no existían. Me parece que hoy las personas se dieron cuenta. De hecho, yo en junio del 2020 me vine a vivir a Pinamar. Y hoy vivo acá, mi oficina está en Buenos Aires, viajo, estoy 1 semana, 10 días. Digo, las personas se dieron cuenta que realmente la importancia de disfrutar el camino y no tanto el destino final, me parece que ese es el gran cambio que vamos a tener hacia adelante. Así que ojalá que lo podamos entender y todos esforzarnos para también cuidar, porque creo que el gran esfuerzo, a pesar de que tengo una empresa tecnológica, es cómo hago que mi gente se desconecte, porque si no, nos vamos a terminar quemando la cabeza. De hecho, hoy uno de los grandes problemas que tenemos es la salud mental. Claro, exactamente. Y esto nos ayuda a preservarla. Muchísimas gracias. A ustedes, un placer, gracias. Un placer conversar con vos. Vamos a pasar a otro tema, vamos a hablar de educación vial, vamos a hablar de algunos accidentes que ocurrieron en